Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad traigo un nuevo video de teoría de lenguajes. En este video vamos a hablar del lema de pumping y de propiedades de lenguajes regulares para probar la regularidad o no regularidad de un lenguaje. Espero que les guste. Bien, entonces, lema de pumping y propiedades de lenguajes regulares. Hasta acá en la materia que se da al menos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el curso de teoría de lenguajes, cuando se empieza a ver el lema de pumpkin, calabacitas, em, ya se probó de varias formas que un lenguaje es regular. ¿Cuáles eran esas formas? Bueno, tenemos la opción de dar un autómata finito determinístico o un autómata finito no determinístico o un autómata finito no determinístico con transiciones lambda que genere ese lenguaje. También tenemos la opción de dar una expresión regular que genere el lenguaje y podemos, como otra opción, dar una gramática regular que genere ese lenguaje o usar propiedades de los lenguajes regulares que hoy vamos a ver más detalladamente, pero bueno, sería como la clase más práctica y estas cosas se ven en la teórica. ¿Y cómo probamos que un lenguaje no es regular? Bueno, podemos usar el lema de pumping para lenguajes regulares o usar propiedades de los lenguajes regulares. Propiedades de los lenguajes regulares. Si tengo L1 y L2 que son lenguajes regulares y L1 está definido sobre el alfabeto sigma, entonces la unión de L1 y L2 es regular. L1 concatenado con L2 es regular. La clausura de L1, o sea L1 asterisquito, es regular. L1 complemento, que es sigma clausurado, menos L1 es regular, por eso acá entra la parte de donde está definido L1. Después la intersección entre L1 y L2 es regular, la resta L1 menos L2 es regular y la clausura positiva de L1 es regular. Además, si tenemos un conjunto finito de lenguajes regulares, la unión de todos ellos es regular. Esto no vale para todas las uniones infinitas, ¿sí? Y además la intersección finita de lenguajes regulares es regular, pero de vuelta esto no vale para todas las intersecciones infinitas. Además tenemos un teorema que dice que todo lenguaje finito es regular. Y también repasemos el enunciado del lema de pumping, o para aquellas personas que estén viendo esto por primera vez. El lema de pumping, que acá no está con como cursivita, porque no encontré la forma de hacerlo en látex, sino por consistencia me habría encantado que estuviera. Em, Dice que si L es un lenguaje regular definido sobre sigma, entonces existe un n natural, o sea, desde 1 en adelante, tal que para todo alfa en L que tenga longitud mayor o igual que n, se sabe que existe una descomposición válida, digamos, que van a ser tres cadenas que son x, y y z encima estrella, que cumplen que alfa es la concatenación de esas tres cadenas x y z, es esto de acá eso. Además, la longitud de xy es menor o igual que n, o sea, xy está cerca del principio de cierta forma. Y además el y es no vacío, o sea, la longitud es mayor o igual que 1. Y se cumple para esa descomposición que existe que para todo i en los naturales unión el 0, la cadena x y a la y z está en el lenguaje. Noten que yo dije para toda cadena en L de longitud mayor o igual que n pasa esto, porque justamente tenemos una implicación. Si la longitud es menor que n, entonces el antecedente es falso y la implicación vale trivialmente. Bien, entonces
pasemos al primer ejercicio del día de hoy. El ejercicio dice que tenemos un lenguaje L que es el conjunto formado por las cadenas 0 a la I, 1 a la J, donde I y J son naturales o 0, y tenemos que I es mayor que J o I es par, o sea tenemos cantidad par de ceros o más ceros que unos. ¿Sí? La parte A pide demostrar que L cumple que para toda cadena en el lenguaje de longitud mayor o igual que 2 existe una descomposición válida tal que, o sea, x y z, tal que la concatenación de x y z es alfa, xy es menor o igual que 2 e y es no vacío, y además para todo y en naturales unión 0 se cumple que la cadena bombeada, digamos, que es x y a la y z, está en L. ¿Sí? De vuelta, descomposición válida voy a llamar a esa descomposición que cumple desde acá, desde que la concatenación da alfa hasta que el i es no vacío. Bien, la parte B pide demostrar que L no es regular. Si quieren, frenen el video y piensen cómo resolverían esto y yo sigo. Bien, entonces, el lenguaje que tenemos de vuelta es 0 a la i, 1 a la j, con i mayor que j o i par. Y tomamos una palabra en L, porque si no, esto que tenemos que demostrar para A ya vale, porque el antecedente sería falso si la palabra no está en L y la implicación vale trivialmente. Entonces tomamos una palabra en L. Tenemos varios casos. Alfa puede empezar con 0 ceros, con un 0 y solo un 0, o con al menos dos ceros. Y si empieza con al menos dos ceros, tenemos dos casos. Que la cantidad de ceros sea par o, sorpresa, que la cantidad de ceros sea impar. Entonces, si alfa empieza con 0 ceros, ¿cuál es la idea? El i ya es par, porque este i es 0. Entonces, todo lo que puedo bombear son unos, porque no hay ceros. Y como no voy a cambiar la cantidad de ceros, el i va a seguir, el i de la palabra bombeada, que no es el exponente de la y, sino la cantidad de ceros, va a seguir siendo par, porque no va a ser modificado. Escribamos esto igualmente de una forma formal, justamente. Entonces, si alfa empieza con 0 ceros, dijimos que alfa es 1 a la b para algún b mayor o igual que 2. ¿Por qué mayor o igual que 2? Bueno, de vuelta, porque si la palabra no cumple tener longitud mayor o igual que 2, la implicación vale trivialmente. Entonces tenemos un alfa que es 1 a la b para algún b mayor o igual que 2. Y estoy buscando ver que existe esa descomposición. Ah, qué boludo, antes fui hacia atrás en las diapositivas y tenía esto acá de que alfa es mayor o igual que 2. Pero no importa. Entonces quiero ver que la implicación vale, o sea, quiero ver el consecuente. Quiero ver que existe esa descomposición. Y digo que x puede ser epsilon o lambda, la cadena vacía, como sea que la llamen. Y es 1 a la 2, o sea, son dos unos. Y z es el resto, 1 a la b menos 2. Entonces, ¿qué ocurre? La concatenación de x y z da alfa, porque tengo nada, 1 a la 2, 1 a la b menos 2, me da 1 a la b, que es alfa. Después, la longitud de x y concatenados es menor o igual que 2, porque tengo nada, dos cosas, la concatenación me queda 1 a la 2, que tiene longitud menor o igual que 2, en particular igual a 2. Y el i es no vacío, obviamente, y falta ver el resto, que para todo i vale que la palabra bombeada está en el lenguaje. Pero ¿qué pasa? Para todo i, x y a la y z es 1 a la 2 por i, porque este y se bombeó i veces, entonces me queda 1 a la 2i, más la parte de z que es 1 a la b menos 2. Me queda 1 a la 2i más b menos 2. Eso lo podemos reescribir como 0 a la 0 concatenado con esta parte del 1, que es la misma de antes. Y ahí queda claro que el i, que es la cantidad de ceros, es 0 y por tanto es par, entonces la palabra está en el lenguaje. Por tanto, he visto el consecuente de la implicación y la implicación es verdadera. Bien.
Es importante notar que hay más de una descomposición. Por ejemplo, yo podría haber tomado x igual a epsilon, y igual a un 1 nada más, y z 1 a la b menos 1. En ese caso igual iba a tener esto de que la concatenación de los tres daba alfa, x y iba a tener longitud igual a 1, que era menor o igual que 2, y el y era no vacío, y de vuelta no había cambiado la cantidad de ceros. Pero ¿qué pasa? Acá quiero ver que existe una descomposición que cumple todo eso, no que para todas se cumple. Entonces, con encontrar una ya alcanza, ¿sí? No hace falta seguir buscando. El segundo caso es alfa empieza con solo un 0. Entonces, lo puedo escribir como 0 a la 1, 1 a la j. Pero ¿qué pasa? En este caso la cantidad de ceros no es par, entonces tiene que valer que la cantidad de ceros es mayor estrictamente que la cantidad de unos. Como j seguro es mayor o igual que 0 y tiene que ser menor que 1, j es 0 porque la palabra esta está en el lenguaje. Y entonces me queda que alfa es un 0, o sea 0 a la 1 o 1 a la 0 que es 0. Esto es longitud 1, es menor que 2 y no cumple el antecedente de la implicación, porque no cumple esta parte. Entonces la implicación vale trivialmente. Y nos queda el tercer caso que tenía dos subcasos, que es que alfa empieza con al menos dos ceros y primero vamos a ver este de acá, que la cantidad de ceros es par. Entonces, yo tengo que alfa es 0 a la A, 1 a la B, con A igual a 2A', porque la cantidad de ceros es par, A' mayor o igual que 1, porque empieza con al menos dos ceros, y el B es mayor o igual que 0. Entonces, tomo x igual a epsilon, y igual a 0 a la 2, y z igual a 0 a la A menos 2, 1 a la B, o sea el resto. ¿Por qué tomo esto? Porque yo ya sé que la cantidad de ceros original acá es par, ¿sí? Porque estoy en este caso. Entonces, si yo agarro un y de longitud par, que tenga todos ceros, o sea que tenga una cantidad par de ceros, y lo bombeo, no voy a cambiar la paridad de la cantidad de ceros de la palabra bombeada. Esa es la idea, por eso tomo esta descomposición. Y bueno, es claro que no puedo tomar y igual a vacío, y si tomo y igual a un cero estoy tomando una cantidad impar de ceros, bla bla bla. Y bueno, más que 2 no puede tener porque tenemos la hipótesis de que la longitud de x y y sea menor o igual que 2. Tiene que cumplir esto. Entonces, vale que la concatenación de x, y z es el alfa, porque si yo concateno todo esto me queda 0 a la A, 1 a la B. La longitud de x, y es menor o igual que 2, porque tengo epsilon y 0 a la 2, o sea longitud 2, que es igual a 2, y es menor o igual que 2. Y la longitud de y es mayor o igual que 1, claro, porque es 2. Falta ver esta parte de acá, de este para todo. Para todo y la palabra bombeada está en L. Entonces, para todo i, x y a la i z es igual a 0 a la 2i, porque bombea la i esto de acá. 0 a la a menos 2, 1 a la b. Esto de acá, desde 0 a la a menos 2, 1 a la b, esto es el z, esto es el y a la i y el x era epsilon. Si yo junto distintos los exponentes me queda 0 a la 2 por i más a', porque a era 2a' acá, me queda 0 a la 2 por i más a' menos 1, 1 a la b. Como a' es mayor o igual que 1, a' menos 1 es mayor o igual que 0, el i es en un natural unión 0, o sea que es mayor o igual que 0, por tanto todo el exponente es mayor o igual que 0, y esto está bien, y esto está en L porque entonces tengo una cantidad par de ceros. Entonces este subcaso ya está, falta ver el caso en que alfa empieza con al menos dos ceros y la cantidad de ceros es impar. Bien, veamos eso.
tengo que alfa es 0 a la A, 1 a la B, con A igual a 2A' más 1, porque ahora es impar, con A' mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque si la cantidad de ceros es al menos 2 y es impar, es al menos 3. Entonces, bueno, A' tiene que ser mayor o igual que 1 para que el A sea mayor o igual que 3. Y como es impar, no vale esto. Entonces tiene que valer que la cantidad de ceros es mayor que la cantidad de unos estrictamente. O sea, A es mayor que B. Tomo x igual a epsilon, y igual a un 0 y z igual al resto, o sea 0 a la a menos 1, 1 a la b. ¿Qué pasa entonces? Si quieren frenen e intenten escribir lo que sigue, pero tengo que x concatenado con y concatenado con z me da alfa. Después la longitud de xy es menor o igual que 2, la longitud de y es mayor o igual que 1, y para todo y en naturales unión 0, ¿qué pasa? Si y es 0, entonces la cantidad de ceros de x y a la y z pasa a ser par. ¿Por qué es esto? Porque tenía que y es un 0 y que la a, o sea la cantidad de ceros en la palabra original, era 2a' más 1. Si yo bombeo con y latina igual a 0, o sea saco el y, me voy a sacar un 0 de la palabra original. Entonces tendría a igual a 2a' más 1, a eso le voy a restar 1 y me va a quedar 2a' que es par. Formalmente eso es esto de acá. X y a la y z es xz, es epsilon y el resto que estaba en z, 0 a la a menos 1, 1 a la b. Este a lo escribía como 2a' más 1, pero a eso le resto 1 y bueno, queda el 1 a la b, y después esto termina siendo 0 a la 2a', 1 a la b, que está en L porque de vuelta este exponente, que es la cantidad de ceros, es par, y además como el a' es mayor o igual que 1, este exponente es válido, si no estoy haciendo nada raro. Pero acá tiene que valer para todo y en naturales unión 0, entonces no me alcanza con ver este caso de y igual a 0, tengo que ver los otros casos. Pero para los otros casos, ¿cuál es la clave? Si quieren, frenen el video y piensen. La clave está en que a, o sea, la cantidad de ceros de la palabra original, ya era mayor estrictamente que b, la cantidad de unos de la palabra original. Entonces, si yo bombeo el y que tiene un solo cero con una cantidad igual a 1 o mayor que 1, que va a ser el y latina del otro caso, seguro voy a dejar la cantidad de ceros como está o la voy a agrandar. Pero entonces la cantidad de ceros va a ser siempre mayor estrictamente que la cantidad de unos. O sea, voy a seguir cayendo en este caso con la palabra bombeada. Entonces veamos si es mayor o igual que 1 y es un y' más 1 con y' mayor o igual que 0, sigue habiendo más ceros que unos. Tengo que la palabra bombeada es reemplazar las partes, x es epsilon, el y a la i es un 0, que es este de acá, a la i, y el z es 0 a la a menos 1, 1 a la b. Si yo junto esto me queda 0 a la a más i menos 1, 1 a la b, y después si uso que i era un y' más 1 con algún y' mayor o igual que 0, y le resto 1 a eso, me queda 0 a la a más i', 1 a la b. Esto entonces, de vuelta, como a, que es este de acá, que es el original, ya era mayor que b, y además sumé un y' que es mayor o igual que 0, este a más i' sigue siendo mayor estrictamente que el b. O sea, la cantidad de ceros es mayor estrictamente que la cantidad de unos, y de vuelta la palabra bombeada cumple esta condición de acá y está en L. Entonces, con eso, habiendo visto los dos casos que i sea igual a 0, que i sea mayor o igual que 1, puedo concluir que para todo i en naturales unión 0, la palabra bombeada x y a la i z está en el lenguaje. ¿Sí?
y eso de vuelta muestra que mi consecuente es verdadero y la implicación vale, por lo tanto. Entonces concluí este subcaso también, con estos dos subcasos concluí el tercer caso y ya estoy con la parte A. La parte B pide demostrar que L no es regular. ¿Servirá el lema de pumping para demostrar que L no es regular? ¿Qué decía el lema de pumping? Decía, si L es un lenguaje regular, entonces existe un n natural, o sea mayor o igual que 1, tal que para todo alfa, si el alfa está en el lenguaje y su longitud es mayor o igual que n, entonces existe una descomposición en x y z, tales que alfa es igual a x por y por z, o sea la concatenación, la longitud de x y es menor o igual que n, la longitud de y es mayor o igual que 1, y para todo y en naturales unión 0, este y de acá, la palabra bombeada x y a la y z está en el lenguaje. Frenen si quieren y piensen si sirve el lema para probar que L no es regular. La respuesta es que sobre L seguro que no, porque justamente en A demostramos que vale el lema cuando n es igual a 2, fue lo que vimos. Entonces, esto es muy importante, recuérdenlo siempre, es una implicación el lema, no un sí solo sí. O sea, el lema dice, si es regular vale tal cosa, pero no es que si tal cosa vale, entonces es regular. Bien, entonces, nuestro L no es regular e igual cumple eso. Bien, entonces, tenemos este lenguaje de acá, ¿sí? Es el mismo de antes, 0 a la i, 1 a la j, con i mayor que j o i es par. La intuición es que la parte no regular es la de i mayor que j. ¿Por qué? Porque bueno, ¿cómo haríamos en un autómata para cuando llegaran los unos ver cuántos ceros habíamos leído? Tengo que tener como una noción de memoria de qué leí hasta el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir que L es igual a L1 unión disjunta L2, donde ¿quiénes van a ser L1 y L2? L1 es 0 a la i, 1 a la j, con i mayor que j e i impar. Y L2, piensen si quieren ahora que ya di L1, ¿quién es? L2 es 0 a la i, 1 a la j con i par. Está claro que son disjuntos porque acá el i es par y acá el i es impar, así que no puede haber nada en la intersección. Y está claro que si yo uno las dos cosas me da todo, porque o cumplo que es par y ya estoy cumpliendo esta parte de acá, y la otra opción es que sea impar, pero en ese caso estoy cumpliendo la otra condición que es esta. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? L2 es regular seguro, porque lo puedo escribir fácilmente como la expresión regular 0, 0 clausura, 1 clausura, ¿sí? Esto me define el lenguaje L2. ¿Y qué argumento uso ahora? Bueno, si L1 es igual a L menos L2, porque la unión es disjunta y entonces es como que puedo pasar restando el L2, pero esto de vuelta es porque la unión es disjunta, entonces si L fuera regular y yo le restara un lenguaje regular que es L2, como los lenguajes regulares están cerrados por resta, o sea que resta de regulares me da un regular, el L1 sería regular, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El L1 sigue teniendo esta noción de cuántos ceros ya leí. Y entonces vamos a poder probar que L1 no es regular. Por tanto, L no va a ser regular. Bien, entonces hagamos eso. Veamos que L1 no es regular. Tenemos esto es L1, de vuelta 0 a la i, 1 a la j, con i mayor que j e i impar. ¿Y qué pasa? Si L1 fuera regular, por el lema de pumping existiría un n tal que para toda cadena en L1 de longitud mayor o igual que n, existe una descomposición x y z tal que la concatenación me da alfa, la longitud de x y es menor o igual que n y es no vacío,
y además para todo i en naturales unión 0, la cadena bombeada estaría en L1. ¿Sí? ¿Qué cadena se les ocurre que puedo tomar para ver que esto no es cierto? Bien, alfa la voy a tomar como 0 a la 2n más 1, 1 a la 2n. Esta palabra cumple estar en L1 porque el 2n más 1, que es la cantidad de ceros, es impar y además hay más ceros que unos porque 2n más 1 es mayor estrictamente que 2n. Y además la longitud de alfa es mayor o igual que n, obviamente. Entonces tiene que valer el consecuente, ¿no? Se supone que vale el consecuente. Y eso significa que existe una descomposición válida tal que la cadena bombeada a partir de esa descomposición está en L1 para todo posible bombeo. Como la longitud de xy es menor o igual que n y el y es no vacío, entonces x solo puede tener ceros a lo sumo. O sea, podría ser vacío, pero unos no va a tener. Solo puede tener ceros. Y el i es 0 a la m con m mayor o igual que 1. De vuelta, solo puede tener ceros porque está cerca del principio, pero además, como es no vacío, es 0 a la m con m mayor o igual que 1. Si el i latina es 0, entonces la palabra bombeada es igual a xz. Es como alfa, pero con al menos un 0 menos, ¿sí? Porque saqué el y. Y el y tenía al menos un 0. Entonces xz queda 0 a la longitud de x, 0 a la 2n más 1 menos x menos m. Esto es haber sacado el y porque es lo que eran los ceros menos la parte de x menos la parte de y. Y después tenemos 1 a la 2n, ¿sí? Y eso nos queda igual a 0 a la 2n más 1 menos m, si tachamos este menos longitud de x con esto de acá, 1 a la 2n. Entonces, ¿qué pasa? Como m es mayor o igual que 1, la cantidad de ceros de xz es 2n más 1 menos m. Eso es menor o igual que 2n, porque ¿qué pasa? Estoy restando al menos 1. Y 2n era la cantidad de unos de xz. O sea, xz no está en L1. Vamos a poner en palabras esto de acá. Lo que dijimos es, la diferencia entre ceros y unos en la palabra original era súper chica, era solo 1. Pero si yo saco el y que tenía al menos un 0, entonces no va a valer más que hay estrictamente más ceros que unos. Por tanto, la cadena bombeada donde yo saqué el y no va a estar en el lenguaje L1. Bien, concluimos que L1 no es regular y por tanto L tampoco. ¿Por qué acá alcanzó solo con mirar i igual a 0? Porque supuestamente valía para todo i que la palabra bombeada estaba en el lenguaje. Con ver 1 que no, ya se ve que esta afirmación no es cierta. Buenísimo, entonces vimos que el lema de pumping no servía directamente sobre el lenguaje que queríamos probar, que era no regular, pero con unas vueltas de tuerca pudimos llegar a usarlo para ver lo que queríamos. Otro ejercicio. Tenemos sigma es ABC y queremos determinar si el lenguaje L igual a la I, B a la J, con IJ mayor o igual que 0 e I distinto de J, unión C a la 3P con P mayor o igual que 0, que está definido sobre el alfabeto sigma, es regular o no. Si es regular, dar un autómata finito o una expresión regular que lo defina, y si no, demostrarlo. Bueno, como ya se imaginarán, esta es la clase sobre pumping, así que lo que vamos a ver es que no es regular. Si quieren, frenen el video y piensen cómo hacer esto, yo voy a seguir. Tenemos este lenguaje de vuelta, entonces, ¿qué hacemos? Notamos en primer lugar que esta parte de acá
es recontra regular, ¿no? Es CCC clausurado, porque P es mayor o igual que 0. Y bueno, entonces tenemos una unión de palabras que tienen Cs, nada más, y palabras que nada más pueden tener As o Bs. Entonces, esta unión es disjunta, igual que antes. Si la unión es disjunta y este lenguaje de acá es regular, entonces vamos a buscar restarlo igual que antes, porque de vuelta la intuición es que esta parte de acá, la de las As y Bs, no es regular porque, igual que antes, si tenemos un autómata, cuando empiezan las Bs, ¿cómo sabemos cuántas As ya leímos? Entonces, si L fuera regular, L menos la parte regular esta sería regular. O sea, esta de acá sería regular. De vuelta estoy usando que la unión es disjunta. Y para restar y que me quede igual, ¿no? Y dije que esto sería regular entonces si L fuera regular porque la resta de regulares es regular. Entonces, ¿qué voy a buscar hacer? Voy a buscar ver que esto de acá no es regular. Bien. Y lo voy a hacer con dos soluciones distintas. La primera de ellas es un poco más larga. Lo que voy a decir es, quiero ver que no existe un n tal que pasa esto que dice pumping, ¿sí? O sea, estoy contradiciendo eso de que existe un n tal que bla bla bla. Entonces, no existe un n tal que pase esto. Si negamos bien la fórmula, quiero ver que para todo n existe un alfa en L de longitud mayor o igual que n que cumple que para toda descomposición válida existe un i en naturaleza unión 0 tal que la palabra bombeada no está en L. Es muy importante no equivocarse al negar la fórmula que tiene para todos, existe, implicaciones, bla bla bla. No pasa nada si se equivocan al negar la fórmula, pero hacen bien el procedimiento. O sea, si tienen un error de escritura del momento, pero entienden lo que están haciendo y hacen algo que tiene sentido. Pero, obviamente, si hacen algo que no es lo que tienen que hacer, el ejercicio no va a estar bien. Bien, entonces, decimos, sea un n natural cualquiera, porque quiero ver que para todo n vale algo, entonces agarro uno cualquiera, y quiero ver esto de acá, que existe el alfa en L tal que bla bla bla. Y voy a aclarar que lo que estoy por hacer ahora no es válido como procedimiento general. Me viene bien para fines didácticos y en este caso para resolver el ejercicio bien, pero no es un procedimiento válido en general para resolver un ejercicio. Bien, ¿por qué digo esto? Porque lo que voy a hacer es fijar que el hecho de que la palabra bombeada no pertenezca a L signifique que es un A a la L, B a la L para algún L no fijo, ¿sí? Es claro que si la palabra es A a la L, B a la L, no está en este L, ¿sí? ¿Por qué? Porque el L', bueno, el L que puse antes es L'. El L' lo que dice es que I es distinto de J. Entonces, si mi palabra cumple la igualdad, seguro no está en L', ¿sí? Voy a llegar a lo que quiero. Pero podría no estar en L' y no tener esta pinta de A a la L, B a la L. Podría ser, por ejemplo, un B a B, ¿sí? Y están alternadas y no están L' y también es válido. Entonces, yo acá lo estoy fijando y eso acá funciona, pero no es que siempre se pueden hacer así las cosas. Entonces, de vuelta, fijo que el hecho de que esto no esté en L' signifique x y a la y z es igual a la L, B a la L. Para algún L. Entonces reemplazo eso acá, ¿sí? Después lo que digo es alfa en L', de vuelta sería
significa que alfa es a a la i, b a la j con i distinto de j, por cómo es L'. Entonces, voy a tomar un alfa que es a a la n, b a la j con j distinto de n para que el alfa esté en L'. Y ahora vamos a ver quién es j. ¿Por qué hago esto? Porque si los primeros n caracteres son una a, no tengo que ver de separar en casos para analizar todas las posibles descomposiciones válidas de cierta forma. Ya voy a saber que todas las posibles descomposiciones válidas van a ser todas sus partes de x e y con a's, ¿sí? Entonces, defino n0 como la longitud de alguna descomposición o de cualquier descomposición x y entonces el n0 es menor o igual que n porque lo que voy a hacer es tomar cualquier descomposición que cumple el antecedente y ver que no se cumple el consecuente. Y voy a tomar el m mayor o igual que 1 porque va a ser la longitud de y, ¿sí? Entonces, x y a la iz es a la n0 menos m, esto es, sería la longitud de xy menos la de y. Después tengo el y que es a la m bombeado a la i. Y el resto que es z, a la n menos n0, b a la j. Si yo opero con esto, me queda m por i multiplicándose. Y después lo que tengo es a la n menos m, a la im. ¿Por qué? Porque taché este n0 que está sumando acá con este que está restando acá. Me queda a la n menos m, a la im, b a la j. Y con esto que veo, que no depende de qué subcadenas sean x e y, sino que la palabra bombeada solo depende de la longitud de y, ¿sí? Eso es más o menos lo que transmitía acá donde estoy señalando. Porque fíjense, x y a la iz es a la n menos m, este m es la longitud de y justamente, a la i por m, que es la longitud de y, obviamente depende de cómo la bombee, ¿no? Por eso este i acá, y el b a la j, que era parte de la cadena original. Yo tengo esto de acá, y tengo de vuelta que alfa es a la n, b a la j con j distinto de n. Pero ¿qué ocurre? Yo, ¿qué quiero? Quiero que mi palabra bombeada sea un a a la l, b a la l. Entonces, si quiero que esta palabra bombeada tenga igual cantidad de a's que de b's, o sea, tengo que decir que n menos m más i por m es igual a algún j, entonces el j lo voy a reescribir como n menos m más j menos n menos m. ¿Sí? Esto se va a simplificar, que está acá restando con esto sumando, y me va a quedar igual que antes, solo la j. Pero al hacer esto, voy a sacar esta parte de acá con esta de acá, o sea, dejar de considerarlas para la igualdad. Y entonces lo que necesito como mínimo es que j sea mayor o igual que n menos 1. ¿Sí? Y voy a ver quién es j. ¿Por qué esto de acá? Bueno, porque j es... O sea, a j le estoy restando n menos m. Y esto de acá es mayor o igual que 1 en el caso, por ejemplo, de que m sea 1. Y m puede ser 1 porque es para toda descomposición válida. Entonces podría tomar, por ejemplo, la descomposición x igual a epsilon, y de longitud 1 y z al resto. Y entonces me quedaría que m sería 1. Y si lo miramos acá, por ejemplo, más fácil, tengo que tener que
n menos 1 más una cantidad positiva tiene que ser igual a j. Esto sería positivo 0, ¿no? Bien, entonces, cualquier cosa frenen y vean eso con más detalle. Pero podemos reescribir x y a la i z de esta forma. Entonces, si m es n, por ejemplo, que es parte de este para todo x y z, que el y sea de longitud n, entonces lo que tengo es que existe un i sub n tal que i sub n por n es j, porque acuérdense que me olvidé de esto con esto, me queda que i por m tiene que ser igual a esto de acá. Si tomo m igual a n, n menos m me da 0, entonces es como que i por m tiene que ser j. Entonces, si m es igual a n, existe un i sub n tal que i sub n por n es j, o sea, n divide a j, porque el i es mayor o igual que 0, este de acá. Si m es igual a n menos 1, existe un i sub n menos 1 tal que i sub n menos 1 por n menos 1 es igual a j menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por las cuentas de vuelta. Pero entonces lo que tengo es que n menos 1 divide a j menos 1 por esta igualdad de acá. Sigo así y llego a que con m igual a 1 existe un i sub 1 tal que i sub 1 por 1 es j menos n menos 1, o sea que 1 divide a j menos n menos 1. Para cualquier n, porque yo tomo un n arbitrario, ¿existe un j que cumpla esto? O sea, que cumpla todo esto y me garantice que la palabra bombeada va a tener igual cantidad de as que de bs y no va a estar en el lenguaje L'. Y bueno, no sé, o sea, podría pensar en quién es, pero ni idea, ¿no? Salvo que a ustedes les venga rápido quién es ese j. Entonces, vamos a ir con otro intento. Pero bastante de lo que hicimos lo vamos a reusar. De vuelta, fijo que x y a la y z no está en L', signifique que x y a la y z sea a a la L, b a la L para algún L no fijo. Depende de la descomposición y del y, etc. Y entonces alfa en L significaba que alfa era a a la i, b a la j con i distinto de j. Y entonces tengo que alfa es a a la i, b a la i menos k menos con 0 menor que k menos, menor o igual que i. Es menor o igual que i porque si no me queda un exponente negativo. Y es mayor que 0 porque algo tengo que restar, si no serían iguales la cantidad de a's y de b's. O también puede pasar que alfa sea a a la i, b a la i más k más con 0 menor que k más. O sea, estoy sumando alguna cantidad de b's. Y de vuelta quiero ver esto de acá, donde reemplacé que no estar en L' para la palabra bombeada significará ser un a a la L, b a la L. Entonces, tengo estos dos casos que dijimos recién. Y voy a tomar alfa igual a la n, b a la algo, que todavía no sé qué es. De vuelta esto porque si los primeros n caracteres son a, no tengo que separar en casos para analizar las posibles descomposiciones válidas, porque si hago estas cuentas, me queda, después de algunos pasos, que x y a la y z es a la n más i menos 1 por m, b a la algo, donde este algo es lo de la palabra original, ¿no? Y de vuelta, la idea de esto es, no depende de qué subcadenas sean x e y concretamente, solo depende de la longitud de y. Entonces, tengo esto de acá y quiero ver que la palabra bombeada, que ahora la reemplazo por lo que obtuve acá, es esto. Y además, esta cosa de para todo x y z que cumpla qué sé yo, bueno, la reemplazo, ¿no? De vuelta, solo me interesa la longitud de m,
Entonces voy a decir, quiero ver que existe un alfa en L tal que alfa tiene longitud mayor o igual que n, y para todo m natural entre 1, porque recuerden que el i era no vacío, y n, porque la longitud de x y era menor o igual que n, para todo m natural en este rango desde 1 hasta n, existe un i sub m tal que a la n más i sub m menos 1 por m b a la algo es igual a la l b a la l. O sea, de vuelta me olvidé de quiénes eran las posibles x y z, solo me quedé con la longitud de y, que era lo que habíamos dicho, y reemplacé la palabra bombeada por la pinta que tiene en función de la m. Entonces, de vuelta tengo estos dos casos y voy a tomar primero el que tengo una k restando, ¿no? Entonces, si tomo alfa igual a la n, b a la n menos k menos, con k menos fijo y 0 menor que k menos menor o igual que n, quiero ver que para todo m natural entre 1 y n existe un i sub m tal que vale esto de acá. O sea, a a la n más i sub m menos 1 por m b a la n menos k menos es a a la l b a la l. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar en función de este alfa. Pero, ¿qué ocurre? Para todo, esto es lo mismo que decir que para todo m natural entre 1 y n existe un i sub m tal que n más i sub m menos 1 por m es igual a n menos k menos. Porque justamente estoy igualando el exponente de la b con el exponente de la a. Tacho las n's de ambos lados, me queda que para todo m entre 1 y n existe un i sub m tal que i sub m menos 1 por m es igual a menos k menos. ¿Qué pasa acá? Este k menos es fijo, ¿sí? Y al tener un menos es un número negativo fijo. Este m es mayor o igual que 1 y el i es mayor o igual que 0, el i sub m, siempre. Entonces, si el i sub m fuera mayor o igual que 1, esto seguro sería mayor o igual que 0. Y esto de acá de la derecha es estrictamente negativo. Entonces tiene que valer que i sub m sea 0 para que el signo de ambas cosas al menos sea el mismo. Entonces, vale eso. También podría decir que si hay más a's que b's en la palabra original y quiero bombear y que queden en igual cantidad, tengo que sacar a's al bombear. Entonces, eso es que i sub m sea igual a 0. Y como dije, también surge de la parte más matemática. Bien. Entonces, obtengo que, si me quedo con i sub m igual a 0, obtengo que menos m es igual a menos k menos. O sea, obtengo esto de acá. Pero esto pasa para todo m en un rango, entre 1 y n. Y el k menos está fijo. ¿Puede valer esto? Bueno, sí, si n es 1, porque entonces el rango tiene solo un valor. Pero n podía ser un natural cualquiera. Entonces yo no puedo garantizar esto de acá si el n no es 1 necesariamente. Entonces no estaría demostrando esto de acá, que era aquello que quería demostrar para ver que la palabra bombeada era igual a algún a la l, b a la l, o sea que no estaba en l'. Entonces esto de acá no nos sirve, tomar el alfa igual a la n, b a la n menos k menos con k menos fijo en ese rango. Probemos con esto de acá, probemos qué pasa si aumentamos la cantidad de b's. O sea, tomo alfa igual a la n, b a la n más k más, con k más fijo y 0 menor que k más. Quiero ver esto de acá.
Esto es porque de vuelta sustituyo la palabra bombeada por esto de acá y cambio el para todo x y z por para todo m natural en este rango. Entonces, igualo los exponentes estos, ¿sí? Porque es igual a la L, B a la L. Igualo los exponentes y tacho las n's y me queda esto de acá. Quiero ver que para todo m natural en este rango de 1 a n existe un i sub m tal que i sub m menos 1 por m es k más. Entonces, si m es 1, por ejemplo, me queda que existe un i sub 1 tal que i sub 1 menos 1 por 1 es k más. Esto, si solo si, 1 divide a k más. Si m es 2, bueno, tengo esto, si solo si, 2 divide a k más. Si sigo así, m igual a n me dice que n divide a k más. Y todos estos se dan simultáneamente, porque para todo m en el rango pasaba esta condición de acá. Que existiera el i tal que esto fuera igual. ¿Se les ocurre quién es k más? Bueno, alcanza con un k más que cumpla todo eso simultáneamente, no hay solo uno, pero uno posible es n factorial. N factorial seguro es divisible por todos los números desde 1 hasta n. Entonces, en conclusión, la solución esta sería así. Tengo este L', ¿sí? Que es los a a la i, b a la j con i j mayor o igual que 0 y distinto de j. Estoy pensando que ya resolví la parte de la c, ¿no? Quiero ver que para todo n pasa esto, o sea, quiero ver la negación de pumping. Tomo a alfa igual a la n, b a la n más n factorial. Este alfa cumple que su longitud es claramente mayor o igual que n y el alfa está en L, dado que n, que es la cantidad de A's, es distinta que n más n factorial, que es la cantidad de B's, cualquiera sea n, ¿sí? Por eso, para todo n, el alfa este que yo elijo está en L y cumple que la longitud es mayor o igual que n. Para cualquier descomposición válida de x y z con m definido como la longitud de i, tengo que la palabra bombeada es esto de acá. Esto es la misma cuenta de antes. Pero, ¿qué pasa? Siempre existe un i sub m, cualquiera sea el m, tal que va a valer que la palabra bombeada no esté en L'. Entonces, ¿cuál es ese i sub m? Bueno, en función del m que agarre, tomo el i sub m como n factorial sobre m más 1. Entonces, si hago las cuentas, me queda que x i a la i z es esto de acá, que es lo que ya tenía antes. Eso es n más n factorial sobre m más 1, que es el i sub m, menos 1, que es este de acá. Estos unos se tachan y afuera tenía un m multiplicando, que es este m. Los unos se van a tachar, la m que multiplica acá se va a ir con la m que divide y me va a quedar a a la n más n factorial, b a la n más n factorial, que tiene cantidad igual de a's y de b's, ¿sí? Entonces, seguro, como es un a a la algo, b a la algo, donde esos algo son iguales, la palabra no está en L', sería. Entonces, vi que pasa justamente esto que es la negación de pumping. O sea, L' no es regular y por tanto L tampoco, por lo que hablamos antes. Acá hay otra solución, que es decir, bueno, tengo ese L', L' es regular si solo si el complemento es regular, por propiedades. Veamos que el complemento no es regular, entonces, por absurdo. Supongo que L' complemento es regular, por el lema de pumping existe Ln tal que bla bla bla. Tomo alfa igual a la n, b a la n. La longitud es mayor o igual que n y el alfa está en el complemento porque no está en L'. O sea,
A a la n, b a la n seguro no está en L' porque I y J no son distintos, entonces si no está en L' está en el complemento. Para cualquier descomposición válida, x y z con m igual definido como antes, como la longitud de I, tengo que la palabra bombeada es esto de acá, igual que antes, y yo quiero que la palabra bombeada esté en L', para que justamente no esté en el complemento. Entonces quiero que n más I sub m menos 1 por m sea distinto de n, para que valga esto de acá. Si yo tomo I sub m igual a 0, tengo n más menos m, que eso es distinto de n, porque originalmente tenía una palabra con igual cantidad de as que de b's, y si yo saco alguna cantidad de as, ya no van a ser iguales, o sea, van a ser distintos, o sea, la palabra cae en L' y no en el complemento de L'. Como yo vi que no pasa que para todo I la palabra bombeada está en el complemento, vi que no vale esta implicación. Entonces, tiene que ser que el lenguaje no es regular. Bien. Acá hay un intento de solución que tiene un error y vamos a ver si ustedes logran detectarlo. Bien. De vuelta vamos a ir por el camino de recién, en el sentido de que L' es regular si solo si el complemento es regular, y vamos a buscar ver que L' complemento no es regular. Teniendo en cuenta que L' complemento incluye a a la i, b a la i con i mayor o igual que 0, invoco esta siguiente propiedad. ¿Sí? Esto es cierto. Invoco esta propiedad, que, aclaro, no es válida, pero justamente el ejercicio es darse cuenta por qué no es válida. Digo, si L contiene un lenguaje LLC no regular y además libre de contexto, entonces L no es regular. Y lo demuestro. Supongo que L es regular. Escribo L como L igual a L menos LLC unión LLC. Esto es una unión disjunta, claramente. Y después digo, si L menos LLC, o sea este cacho de acá, es regular, entonces LLC, que es L menos LLC, o sea es como pasar restando esta parte de acá, me queda esto porque la unión era disjunta, igual a L menos LLC, es regular por ser resta de lenguajes regulares, absurdo. Porque estoy llegando a que LLC es regular y la hipótesis decía que no era regular. Pero falta ver el otro caso. Entonces digo, si L menos LLC es libre de contexto, entonces L es libre de contexto por ser unión de lenguajes libres de contexto, que esta es una propiedad que vale. Y de vuelta, absurdo. Y después digo, se concluye que L no es regular. Pero, ¿dónde está el error? Bueno, esto no es un absurdo, ¿sí? Llegar a que L es libre de contexto no es un absurdo. ¿Por qué? Porque los lenguajes regulares están incluidos y no son iguales a los lenguajes libres de contexto. Entonces, el intento de demostración es incorrecto, porque un lenguaje libre de contexto puede ser regular igual. O sea, acá yo dije si L menos LLC es regular y después dije si L menos LLC es libre de contexto. Pero podría ser de vuelta regular, ¿sí? Entonces, un contraejemplo concreto, si quieren, para la propiedad falsa es este lenguaje, este de acá. A a la i, b a la i con i mayor o igual que 0, unión a a la i, b a la j con i distinto de j. Es el generado por la expresión regular a clausura, b clausura, y contiene el lenguaje no regular y libre de contexto este, a a la i, b a la i con i mayor o igual que 0. Si quieren pueden hacer el ejercicio de demostrar por pumping que esto no es regular. Entonces, los puntos importantes de la clase de hoy: fijar el lema de pumping,
es que existe alguna descomposición, no que todas cumplen, es una implicación y no un sí solo sí. Esto significa que no siempre se puede probar usando el lema de pumping que un lenguaje no es regular. Verificar que el alfa propuesto para pumping cumple las hipótesis, esto es importante, no vale decir, bueno, agarro este alfa, tiene que cumplir las hipótesis. Y eso hay que verlo. A veces hay que darle ciertas vueltas de tuerca, por esto que decimos de que pumping no siempre sirve directamente, como nos pasó en uno de los ejercicios. Y estas vueltas de tuerca pueden ser usar propiedades de lenguajes regulares, operaciones como la resta, por ejemplo. Y también hay que entender el análisis por casos. Una cosa es para toda alfa, estas son todas las posibilidades, como hicimos, cantidad par e impar de ceros, etc. Y otra cosa es ver que existe una descomposición porque los existe. Bueno, les dejo este ejercicio que es de un examen que dice sea L igual a la N, B a la M, C a la J, D a la K con N menor o igual que M menor o igual que 3 y 2 menor o igual que J menor o igual que K y piden demostrar que L no es regular. Eso es todo, espero que les haya sido útil y que les haya gustado. Si es así, denle me gusta y suscríbanse. Y pronto voy a traer otros videos nuevos. Que sigan muy bien.